importantes y, y cuesta mucho empezar con algo que es desconocido para la mayoría de cosas que han cursado. Pero bueno, hoy hablamos acá en esta clase de inmunidad adquirida, generación de efectores. Vamos a empezar acomodando un poquitito las ideas. Empezamos por la diapositiva 4. Dice, introducción a la inmunidad adaptativa. Y hay una comparación y un cuadro comparativo que ustedes ya lo deben tener recontraconocido, porque lo han charlado en la mayoría de charlas que hemos dado, en la mayoría de clases, pero las diferencias entre la inmunidad innata y la adaptativa. Me parece que como esto va a ser un poco largo, no se justifica que lo leamos después tranquilamente ustedes, porque lo han visto varias veces. Entonces, lo que sí es importante conocer es cuáles son los receptores y las estrategias de reconocimiento de ambas inmunidades. La inmunidad innata y la adaptativa tienen mecanismos diferentes y nosotros lo dividimos así como por una cuestión de aprendizaje, pero la realidad es que van interconectadas entre ellas. La inmunidad innata y la adaptativa trabajan de manera conjunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La inmunidad innata está producida por macrófagos, polimorfos nucleares, todas las células que ya conocemos, y reconocen los patrones, los PAMs y los DAMs. Es decir, no son específicas, reconocen proteínas determinantes antigénicos que están en los gérmenes y a partir de ello producen la respuesta. En cambio, la inmunidad adaptativa reconoce un antígeno específico. Esa es una de las diferencias, la especificidad. ¿Y cómo lo reconoce? A través de receptores. Los receptores están colocados en las membranas celulares de los dos linfocitos, dos tipos de linfocitos que vamos a hablar después, que son los T y los B. En el caso de los linfocitos B, son anticuerpos que están pegados, que son específicos para ese determinante antigénico que estamos queriendo atacar. En el caso del linfocito T, si bien no es una gamma globulina igual, es una cosa muy similar, con una también especificidad muy importante hacia ese determinante antigénico. Entonces, lo que vemos como diferencia es que en el caso de la inmunidad innata, la misma célula puede tener varios receptores, varios reconocedores de proteínas, y esos receptores pueden actuar y activarla indiferentemente de qué tipo de célula sea. Una vez que lo reconoce, se activa. Cosa diferente es en la inmunidad adaptativa, donde cada linfocito expresa un solo tipo de receptor antigénico. Es específico para ese receptor antigénico. El reconocimiento de antígenos por estos receptores antigénicos es, en el caso del linfocito B, a través del receptor de la célula B, que es justamente la gamma globulina. Lo han charlado también, una porción Fab, una porción Fc. La porción Fab es la que contiene la región variable y la hipervariable, que es la que le va a dar a esa inmunoglobulina la especificidad hacia el epitope o determinante antigénico, que es lo mismo del germen que estemos atacando. Recuerden que un antígeno puede tener muchos determinantes antigénicos. Entonces, en el caso del linfocito T, el receptor del linfocito T reconoce también el antígeno, pero de una forma distinta, porque en este caso, como veremos después, lo tiene que tomar procesado y presentado presentado por una molécula presentadora de antígeno en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, que lo estuvieron viendo con el doctor Uriarte el otro día. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Necesito que ese antígeno sea procesado, sea presentado, sea metabolizado, presentado y sea presentado juntamente con la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Caso contrario, no lo reconocería y no se produciría la respuesta adaptativa por linfocito T. Entonces, una vez hecho el reconocimiento del antígeno por el B y por el T, ¿qué ocurre? Tienen que activarse, tienen que proliferar, tienen que diferenciarse. Eso es hasta poder adquirir la función efectora, que es lo que nos va a defender de la noxa que nos viene atacando. Entonces, tenemos la activación, tenemos la proliferación o expansión clonal y después la diferenciación hacia células efectoras, que son las que van a trabajar en esa inmunidad, y las células de memoria que nos van a quedar guardadas para que ante el contacto otra vez con ese mismo antígeno tengamos la respuesta guardada y tengamos una respuesta más rápida y más efectiva que la primera vez. Entonces, hay una cuestión, las infecciones pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero la respuesta inmune no se genera en cualquier parte del cuerpo. Entonces, el inicio ocurre en los órganos linfáticos secundarios. ¿Cómo se llama el linfocitario?
en el drenado de la linfa en forma nativa, o bien ese antígeno es procesado y presentado por la célula dendrítica que va madurando hasta llegar a ese órgano linfático secundario donde terminará de cumplir esa maduración. Entonces, por el linfático llega o el antígeno nativo, que seguramente va a ser tomado por la célula B, o ese antígeno ya metabolizado y preparado para presentar, en la medida que va madurando esa célula presentadora de antígenos, hacia el órgano linfático secundario. Entonces, la célula dendrítica, que es la clásica y profesional célula presentadora de la cual siempre hablamos, lo que hace es capta el antígeno, lo engloba, lo metaboliza, lo va preparando, lo va madurando y lo van llevando hacia la periferia del ganglio en la vía aferente. Ingresan al ganglio, maduran y después sale la célula madura que estimulará la linfocitosis. Así que hay un camino desde el sitio de infección hacia el órgano linfático secundario que lo va llevando la célula dendrítica y va madurando en ese correr. O sea, volvemos a decir lo mismo que antes. ¿Y qué diferencia tienen las células dendríticas inmaduras, que son las que están en el primer contacto, y las maduras, que son las que van a estar llegando a presentar? La inmadura tiene una gran capacidad endocítica y está ubicada en sitios periféricos, porque es la primera llegada de ese antígeno, se va a encontrar con esta célula que nos va a estar defendiendo. Tiene una alta capacidad de procesamiento y tiene una baja capacidad de expresar los complejos de histocompatibilidad, el CMH1 y 2, que son los que después van a producir la diferenciación de los linfocitos. Tiene baja capacidad de presentar antígenos y baja expresión de la citoquina CCR7, que es la que va a ir llevando a través de un gradiente de concentración a esa célula dendrítica hacia el órgano linfático secundario. En diferencia, las maduras están en órganos linfáticos secundarios, tienen baja capacidad endocítica, baja capacidad de procesamiento, porque todo lo fueron haciendo durante el camino. Tienen una alta expresión de las moléculas de histocompatibilidad 1 y 2, porque ya están preparándose para presentar ese antígeno. Tiene una alta capacidad de presentar antígenos y tiene una alta capacidad de expresión de la quimoquina CCR7. Todo esto lo que va a ir generando es un medio ideal para que los linfocitos puedan empezar a actuar. Entonces, el receptor de la célula T reconoce el antígeno presentado en el contexto de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Y la función de la molécula esa, del complejo mayor de histocompatibilidad, es exponer los antígenos en la superficie celular para que sean reconocidos por linfocito T específico. ¿Qué quiere decir? Que si yo no presento el antígeno en este contexto, no hay reconocimiento. Si no hay reconocimiento, no tengo la posibilidad de desarrollar las células efectoras o las células de memoria. Es fundamental el reconocimiento del linfocito T con el complejo mayor de histocompatibilidad. Y hay correceptores CD4 y CD8 que están presentes en la superficie de los linfocitos T y que cada cual va a reaccionar de una manera distinta y me va a dar un tipo distinto de linfocito T. Si bien morfológicamente son diferentes, las funciones, son iguales, las funciones son diferentes. El CD4 cumple unas funciones, el CD8 cumple otras. Y el reconocimiento también es diferente. Entonces, la molécula de CD4 reconoce al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Ese es el complejo que va a tener que presentar al antígeno. ¿Dónde está? En las células que sirven para presentar linfocitos B, monocitos, macrófagos, células dendríticas, en precursores eritroides que también tienen esas capacidades, y el epitelio tímico, que es donde se produce la maduración del linfocito T. Diferente de esto, la molécula CD8 reconoce el antígeno de clase 1. Y el linfocito citotóxico. ¿Qué diferencia hay? El helper lo que va a hacer es ayudar a ordenar esa respuesta inmunológica para que nosotros no podamos defender. El citotóxico va a ser un atacante de ese germen, de esa noxa que nos está atacando. ¿Y dónde va a estar presentada? En todas las células nucleadas. Un lóbulo rojo, obviamente, porque no tiene núcleo tampoco, no va a estar, y tampoco en el sitio de trofoblasto y en las neuronas, porque son lugares que hay que preservar y no tienen contacto directo. Pero bueno, esto es lo importante, diferenciar dos subpoblaciones de linfocitos, los CD4 y los CD8, primeramente. Después seguiremos. Entonces, la diferencia con el linfocito B es que puede reconocer el antígeno en su estado nativo. ¿Y cómo lo reconoce? A través de esa gamma globulina que está inserta en la membrana
de esa célula y que es específica para el antígeno que va a tomar. Es una llave y una cerradura. Entra solo eso. O cosas muy parecidas. Entonces, si vemos el ciclo de vida del linfocito B, vemos que empieza con la célula pluripotencial, prevé, todo esto va llevando a maduración con cambios metabólicos y morfológicos en el linfocito que lo van preparando para llegar después a ser la célula efectora de memoria que nosotros queremos. Y va a haber zonas transicionales con maduración más completa e incompleta, pero bueno, van a ir dirigiéndose hacia los órganos linfáticos secundarios. En el caso de la inmunidad mediada por linfocitos T, el mecanismo de acción es diferente, recordemos. Molécula CD8 reconoce complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Todas las células nucleadas, excepto glóbulos rojos, sincitio, trofoblasto, neuronas. Molécula CD4 reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, donde está linfocito B, monocitos, macrófagos, células dendríticas, precursores eritroides y epitelio tímico. Y fíjense cómo el reconocimiento necesita de ese contexto para que la célula pueda ser activada. Se presenta la célula infectada o se presenta la célula presentadora de antígenos. Entonces, en el caso de la célula T virgen, necesita de modo imprescindible, después de esta primera señal, es la presentación del antígeno en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, una segunda señal. Hay dos señales. Y esta va a estar también aportada por la célula dendrítica, y es el reconocimiento de moléculas que son coestimuladoras por esta célula dendrítica, que son las CD80 y CD86, que se conocen como molécula 7, que va a tener una complementariedad con la molécula CD28 que se expresa en el linfocito T. Entonces, primera señal, presentación del antígeno junto con el complejo mayor de histocompatibilidad. Ahí tenemos parte de la estimulación, pero no está completa. Si no se completa, no se termina el desarrollo. La segunda parte es la segunda señal, que está impartida por este reconocimiento de estas moléculas coestimuladoras, CD80, CD86, con la molécula CD28. Entonces, este es un esquema que realmente muestra muy bien lo que les estoy queriendo decir. El CD28, que se junta con los CD80 y 86, provee la segunda señal de activación del linfocito T y permite de esta forma que se sintetice una interleuquina que va a ser fundamental para el desarrollo de los linfocitos T, que es la interleuquina 2. Genera una segunda cadena, que es la cadena alfa, completa la producción de interleuquina 2, y esto es lo que va a permitir que siga desarrollándose esta cadena de situaciones para que lleguemos al glóbulo maduro. Entonces, ¿qué ocurre? Aquellos linfocitos T vírgenes que reconozcan al péptido antigénico pero no reciban la segunda señal, la coestimulación de dos moléculas con el CD28, no van a poder desarrollarse, van a sufrir una energía que es irreversible y se mueren, porque no van a poder tener capacidad de activarse frente a la presencia del antígeno. Entonces, fíjense qué importante es tener la idea de que hay dos pasos, dos tipos de estimulación. Ahora, también hay una cuestión que es recíproca. El linfocito T virgen y la célula dendrítica se van activando recíprocamente porque hay liberación de citoquinas por una parte y por la otra. O sea, la célula dendrítica me activa el linfocito T en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, me hace la presentación de los coestimulantes, pero a su vez el linfocito T activado también me elimina, o me produce, mejor dicho, ciertas citoquinas y receptores que me producen que esa célula dendrítica tenga mayor capacidad de expresión de antígeno y mayor reactividad. Con lo cual hay un mecanismo de interacción entre ellos que no se remite solamente a la presentación de el antígeno por parte de la dendrítica, sino que el linfocito T también interactúa. Esto es una cosa común, porque también sirve para moderar las respuestas en todo el sistema inmunológico. Y esto produce la regulación de esa expansión clonal a través de estas moléculas CTLA4, CTLA, que producen inhibición, porque también una respuesta exagerada que podría producir algún daño dentro del organismo. Entonces, esta regulación, el feedback negativo que existe dentro del sistema inmunológico, como existe en otras partes o en otros sistemas del organismo, es fundamental de tenerlo en cuenta. Entonces,
Resumiendo, tenemos etapas de activación, célula presentadora de antígeno, célula virgen, CD4, CD8, desarrollo dentro de la presentación y el contexto de citoquinas, interleuquina 2, expansión clonal y la diferenciación hacia células efectoras o hacia células de memoria. En el caso de los CD4 se activan macrófagos, células B y otras células, y en el caso de los CD8 son decididos a lesionar o matar la célula infectada. Este dibujo después lo vamos a ir viendo. Y vemos como acá, a partir de la tenemos distintos tipos de respuestas. Y podemos tener una respuesta TH1, que es la inflamatoria, la más conocida defensiva. La TH2, que es una respuesta fundamentalmente dirigida con inmunoglobulina E y mastocitos hacia los helmintos, hacia los parásitos, y también son los que generan alergia. Tenemos linfocitos T reguladores, que son los encargados de ir modulando esa respuesta inmunológica para que no haya un exceso tampoco. Tenemos respuestas TH17 y TH22 que tienen relación también con lo inmunológico, las defensas, pero que pueden producir autoinmunidad. Tenemos linfocitos T3 que también son inmunoreguladores. Es decir, todo está muy enlazado y relacionado al medio ambiente en el que se desarrolla cada cosa. Fíjense, este es el esquema del linfocito CD4. La respuesta TH1, producción de interferón alfa con interleuquina 2, inmunidad frente a microorganismos intracelulares, la inmunidad antiviral, y acá, cuando se excede, la autoinmunidad. Los TFH, que estos son los colaboradores en la respuesta B, que están en los órganos linfáticos. Los TH2, que veíamos recién, inmunidad frente a parásitos, inmunidad frente a helmintos, enfermedades alérgicas con otros mediadores. Los TH17 por abajo, inmunidad frente a infecciones bacterianas, fúngicas y también relacionados con la autoinmunidad. Los T reguladores relacionados con la interleuquina 10 y la regulación de la respuesta inmune. Y la TH3, que también tiene un mecanismo de regulación. Entonces, vamos a ir ordenándonos un poquitito en base a toda esta información que estuvimos pasando. ¿Cuáles son las funciones mediadas por la respuesta TH1? Inmunidad frente a microorganismos intravesiculares de adentro y virus. Y la autoinmunidad. Entonces, célula presentadora de antígeno, producción de interferón gamma, interleuquina 2, que son dos citoquinas muy importantes, activación del macrófago, activación de la célula NK, activación del linfocito TCD8 y la producción de inmunidad frente a los microorganismos que ya habíamos charlado. Entonces, el linfocito TH1 activa macrófagos infectados con bacterias que proliferan en sus vesículas intracelulares, como por ejemplo las micobacterias. La TBC está defendida por respuesta TH1. Y fíjense, justamente hablando de la tuberculosis, ¿cuál es la forma cuando se forma lo clásico de la tuberculosis, que es el granuloma? El granuloma es una forma de contener la infección por patógenos que no logran ser eliminados. Entonces, están los patógenos, está el linfocito T, llama a las células presentadoras de antígenos, están todas ahí, generan una respuesta inflamatoria tratando de bloquear, pero cuando no logran bloquearlo del todo, se produce justamente el granuloma, que está tratando de bloquear eso, y el Casium inclusive dentro se puede producir por esto. Hay una respuesta inflamatoria que no alcanza a eliminar, a ser completa, y eso produce justamente el granuloma, que es una mezcla donde hay fundamentalmente linfocitos, fibroblastos, células presentadoras de antígenos, que incluso se van juntando, van fusionando en membranas y producen células epitelioides. ¿Cuáles son las cosas o los elementos, las funciones que median las células TH17, helper 17? Inmunidad frente a ciertas bacterias extracelulares, inmunidad frente a hongos, pueden tener que ver con autoinmunidad, participan en la homeostasis de la mucosa gastrointestinal. Ustedes recuerden que la mucosa gastrointestinal es una entidad realmente muy importante, porque es puerta de entrada de noxas, pero además hay una gran cantidad, un microbioma muy importante, y ahí tiene que estar en equilibrio porque es necesario que esté, pero que no se exceda. Todo esto funciona con las TH17. También estimula el reclutamiento local de neutrófilos, la infiltración celular o tisular por neutrófilos y la estimulación de las quimoquinas y citoquinas, que son proinflamatorias. Los linfocitos T foliculares, helper, cooperan con los linfocitos B, otorgándoles la segunda señal de activación. Estamos viendo más o menos los linfocitos que veíamos en el círculo
qué función cumple cada uno y cómo la va desarrollando. Entonces, activan los linfocitos B que expresan el complejo específico para que puedan diferenciarse a células productoras de anticuerpos. Es decir, los dos linfocitos, el T y el B, se enfrentan para el mismo antígeno. Los dos están sensibilizados por lo mismo. El T-helper activa en la presentación al linfocito T y al linfocito B, y le permite de esta manera producir la expansión clonal y la diferenciación con mucha más fuerza y efectividad. Otro mecanismo efector mediado por los linfocitos que son los TH2, lo que charlábamos, inmunidad frente a parásitos extracelulares, por ejemplo los helmintos, y el desarrollo de procesos alérgicos y de asma, es decir, otros mediadores químicos que producen hipersecreción mucosa, llegada de fibroblastos, remodelación, por ejemplo, en la vía aérea en el caso del asma, todo esto producido por la respuesta TH2. Los mecanismos efectores de estos linfocitos, estamos en la número 31, me olvidé ir diciendo las diapositivas, perdonen. Estamos en la 31, ¿sí? Mecanismos efectores mediados por linfocitos TH2, la respuesta antiparasitaria. Hay determinantes antigénicos, glucanos, lipoproteínas, proteasas, ribonucleasas, que actúan, se produce, fíjense, la interleuquina 4, y eso da una respuesta a TH2. Recuerden que las interleuquinas son fundamentales porque generan el medio para ver para qué lado va a ir el linfocito que aún no está definido, el linfocito T-naive, para ver para qué lado vas. Por ejemplo, en el caso de las respuestas TH2, la interleuquina 4 es fundamental, la 5, la 13, son muy importantes porque cada cual cumple una función diferente y van a darme potencia a esa respuesta TH2. Y una vez que tengamos esta respuesta, que dentro del ganglio linfático se estimula las células B, activada por el parásito, y entonces pasa a un isotipo IgE, la respuesta TH2 es por IgE. Medio periférico promueven degranulación de mastocitos, estimulación de secreciones mucosas, estimulación del peristaltismo. Fíjense que son mecanismos de defensa. Lo que pasa es que cuando se exceden, producen las alergias y promueven la expulsión del parásito. ¿Sí? Vamos a la 32. Estamos por la mitad, ¿eh? No se aburren. Mecanismos efectores mediados por linfocitos TH2, procesos alérgicos. Fíjense lo que charlábamos recién de las interleuquinas. La interleuquina 4, promoción del isotipo IgE, o sea, se produce un switch dentro del glóbulo del linfocito para que produzca inmunoglobulina E. La interleuquina 5 genera la eosinofilia porque atrae eosinófilos y los activa para que se multipliquen. La interleuquina 9 activa los mastocitos. La 4, la 9 y la 13 estimulan la producción de moco. La 4 y la 13 producen hiperreactividad bronquial y remodelación de la vía aérea. ¿Por qué es importante esto? Porque en las terapias biológicas va a haber anticuerpos que van a ser dirigidos contra estas interleuquinas en el tratamiento, por ejemplo, del asma o del eczema. Entonces es importante que sepamos que estas interleuquinas tienen mucho que ver en la respuesta TH2, a diferencia de la respuesta TH1. El caso de las células T reguladoras migran desde el timo, tienen esa capacidad regulatoria, las naturales, mientras que hay otras que son inducibles y migran como vírgenes y van adquiriendo su capacidad en el órgano linfático secundario. ¿Qué es lo que hacen? Controlan la actividad de los clones autorreactivos, evitan el reconocimiento de lo propio como algo no propio, con lo cual generarían autoinmunidad. Limitan el daño colateral en los tejidos asociados a respuestas inflamatorias intensas frente a microorganismos patógenos o flora comensal. Es decir, que no se exceda la respuesta. La respuesta inmune es una respuesta muy intensa, es muy agresiva y tenemos que evitar que nos produzca lesiones a nosotros. Estas células intentan hacer esto, a veces no alcanzan. Entonces, volvemos a la etapa de la activación. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Ustedes pueden tomar mate si quieren. Volvemos a la etapa, vamos a la parte del linfocito TCD8, que es el asesino de las células que están marcadas, y seguimos. Los linfocitos T, CD8 vírgenes se diferencian en células citotóxicas. Entonces, célula dendrítica infectada, segunda lesión, segunda señal,
y la activación y proliferación de estos linfocitos, que por un lado van a ser los citotóxicos directos que van a actuar sobre la célula infectada, por otro lado van a llegar a ser las células de memoria. Las células que actúan como efectoras sintetizan perforinas, sintetizan granzimas y hay una secreción de todo su contenido granular que va dirigido a matar a esa célula que está infectando. La célula de memoria va a quedar guardada para hacer una reacción más importante en la respuesta inmunitaria secundaria. Entonces, las células T CD8 median las dos funciones, como dijimos. Una que es la citotoxicidad, y además producen citoquinas que son proinflamatorias, principalmente el interferón gamma. Estos dos elementos hacen de esta célula algo fundamental dentro de lo que es la respuesta inmunológica contra gérmenes, porque en los casos en que hay fallas vamos a ver que puede haber patologías muy importantes. Bueno, este es un lindo dibujito y una caricatura justamente de cuál es la diferencia entre el linfocito CD4 y el linfocito CD8, la número 37. Pasamos a la 37, Jessy. Entonces, el linfocito CD4 lo que hace es trabajar sobre la célula para producir interferones y generar sus mecanismos de defensa. En cambio, el CD8 directamente, muerto el perro, se acabó la rabia. Otra vez el esquema. Sí, vale, ambos tienen linfocitos especializados de memoria y efectores. Sí. Bien. El mismo esquema que habíamos estado charlando. ¿Qué pasa con las células de memoria? Pueden activarse y pueden proliferar. Vamos a tener una respuesta mucho más intensa y mucho más efectiva y dirigida que en la primera respuesta. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que se puedan activar o puedan proliferar en respuesta a la estimulación por el antígeno, que está presentado por una sola presentadora de antígeno, igual que la primera vez, o puede ser que haya una estimulación a través de citoquinas, interferones, que producen esas respuestas a infecciones por microorganismos, una respuesta que sirve para activar estas células, o puede ser en respuesta a citoquinas homeostáticas provistas por células del estroma. Es decir, aún sin antígenos puede ocurrir que ciertas citoquinas que se liberan frente a un cuadro de una noxa, una infección o una agresión, hagan que estas células de memoria puedan activarse, aún sin la presentación del antígeno. ¿Y qué factores condicionan esa generación de memoria? Los gérmenes, la carga de antígeno inicial y la intensidad de la señal 2. La segunda señal es fundamental, la carga del antígeno también es fundamental porque no se olviden que la cantidad que ingresa de antígeno no es tan importante como para tener una activación, entonces ahí trabaja mucho la célula presentadora y las citoquinas que liberan para actuar en esto. Bien, vamos a la 41. Poblaciones de células T de memoria. Hay células T de memoria centrales y células T de memoria efectoras. Las centrales están en la sangre, en los órganos linfáticos secundarios, en la médula ósea. Lo que hacen es patrullar los órganos linfáticos secundarios para, en caso de encontrar un antígeno, poder actuar en ese momento, el antígeno para el cual ellas tienen su memoria y contra los cuales están preparadas, poder reaccionar rápidamente. Y tienen la capacidad de autorrenovarse y de establecerse en los tejidos periféricos, hacer un homing para estar en esos lugares en caso de necesidad. A diferencia de estas, las efectoras están en la sangre y están en los tejidos periféricos. Y la misión fundamental es conformar la primera línea de defensa en la inmunidad adaptativa en los tejidos periféricos. Es decir, estamos preparados para defendernos ante cualquier noxa. Hay lugares centrales donde está guardada la tropa y hay lugares periféricos donde esa tropa está preparada para la primera respuesta y avisar a la segunda información. Bueno, vamos a los linfocitos B. Esto lo han visto.
Fíjense que hay tres tipos: los B1, los de la zona marginal y los B2. Y fíjense que no son iguales. Los B2 son la amplia mayoría de los que están circulando, son casi el 95% de lo que anda dando vueltas por la sangre. Pero miren las pequeñas diferencias. Esto lo dio hoy muy bien Sabrina. Repertorio de respuesta en el caso del B1 es estrecho, en el BZM es estrecho y es muy amplio en el beta 2. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de generar muchos receptores, muchas gamas globulinas, de acuerdo a la presentación de antígenos que vaya necesitando. Los otros no tanto. Pero la diferencia está en si requieren o no la presentación y la colaboración de linfocitos T, que el B2 sí los necesita, por eso la respuesta es más lenta, y los otros no precisan forzosamente esto. Y esto hace que, por ejemplo, la respuesta de anticuerpos sea muy rápida, dentro de los primeros 3-4 días en los dos primeros, el B1 y el BZM, mientras que el B2. También son distintos los isotipos de gamma globulinas que producen, siendo que en el caso del B2 lo que más produce es IgG, aunque puede ser IgA e IgE, mientras que en el B1 y en el BZM lo que más producen es inmunoglobulina M. Son, en cuanto a las especificidades, polirreactivos pero de baja afinidad el 1 y el 2, porque son la primera línea de defensa, son los que están ahí esperando, mientras que el B1 y el BZ, mientras que el B2 presenta una alta especificidad, así como tiene un amplio repertorio, tiene una amplia especificidad para los antígenos que se le están presentando. Diferencia con los otros, y son sí polirreactivos, están en distintos lugares, en el caso de los B1 están en cavidad peritoneal y en pleura, entonces van a defender todo lo que sea infecciones a nivel abdominal y a nivel respiratorio, por ejemplo, a nivel de pulmones, mientras que en los dos, el B2 está en los órganos linfáticos secundarios, esperando para ser activado. Y la actividad protectora fundamental, el B1 y el BZM, es para bacterias capsuladas, neumococo, meningococo, Haemophilus influenzae, y el B2 toma bacterias intra y extracelulares, no capsulados, toma virus y toma parásitos. O sea que fíjense que si bien son linfocitos B, sus funciones están diferenciadas. Y eso tiene mucho que ver con el desarrollo que tenga cada uno en su medio ambiente, la citoquina y todo antígeno entrado. Linfocitos B capaces de activarse sin colaboración de células T, habíamos dicho, B1 y el linfocito B de la zona marginal. El B1 es la número 43 esta, perdonen chicos, me olvido de decir el número. La número 43. El B1 está localizado en cavidad peritoneal y en pleura. O sea, en el peritoneo y en la pleura. Tienen isotipos predominantemente de anticuerpos IgM, IgA y en menor medida la IgG. Y pueden producir también anticuerpos naturales que, recuerden ustedes, son IgM. Y los de la zona marginal se localizan en zona marginal del vaso. El isotipo predominantemente es IgM e IgG. ¿Por qué el vaso? Porque es el órgano que filtra la sangre y a donde llega en cualquier caso una infección que vaya por sangre va a tener que ser filtrado ahí y ahí va a ser detectado por estos linfocitos B. Entonces, producen acción rápidamente en 3 o 4 días de ingresado el antígeno y el microorganismo y son relevantes en lo que charlábamos recién, el neumococo, el Haemophilus y el meningococo. O sea que son bacterias capsuladas que pueden escaparse a la acción porque esconden sus receptores o sus determinantes de patógenos para que el receptor no los reconozca. 44. Vamos que llegamos. Pero vamos bien. Bueno, ¿cómo se activa el linfocito B? Puede ser una activación que dependa de la célula T folicular, de la ayudadora, de la helper folicular, con una primera activación y una segunda activación mucho más intensa. Estos linfocitos B son los B2. Pero puede ser que no dependa de una activación directa del linfocito T. Y estos son los B1 y los de la zona marginal. No necesitan que alguien se los presente ni que active junto con
con la gamma globulina propia y el receptor de linfocitos T. ¿Qué encontramos? Una respuesta diferente, es mucho más específica y más intensa aquella que depende de una respuesta T. Y aquí vemos cómo es el desarrollo justamente de todo esto con la colaboración TB, la producción, la célula dendrítica que metaboliza y presenta, contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, cómo se va desarrollando la respuesta T-helper de los folículos, presentación al linfocito B y también presentación y producción con los macrófagos. Esto está en la zona paracortical del ganglio. También pueden llegar a través de la vénula superior. Pero bueno, esto es más o menos un esquema de lo que venimos charlando y la importancia en que radica el tipo de respuesta, que eso pues lo vamos a ir viendo. Entonces, respuesta primaria de anticuerpos, la cooperación T y B se produce en el borde del folículo primario y en el caso del centro germinal y la generación de células B de memoria y plasmocitos están también en ese nivel. A ver. Sí, no, es más o menos lo que estábamos charlando. Bien. Célula virgen, número 47. Célula virgen, antígeno presentado en colaboración con célula T, se activa la célula B, célula plasmática de vida corta, por un lado. Por otro lado, hay otra parte que va al centro germinal, va a ir desarrollándose, va a ir formando el plasmoblasto hasta que genere el plasmocito, que es el que va a producir ya maduro los inmunoglobulinas, los anticuerpos específicos para lo que estamos queriendo. Y por otro lado, la célula B de memoria, para la próxima activación. Y la diferenciación del plasmoblasto, fíjense que en la anterior, si miramos en la 47, a ver, ¿lo decía? No lo dice. Bueno, pensé que sí. En la diferenciación del plasmoblasto tiene que pasar a través de la sangre y de la médula ósea para terminar de hacer esa maduración con las citoquinas que están en ese medio ambiente y poder hacer esa producción que nosotros queremos de citoquinas y el desarrollo general. 49. Vamos. Fíjense la maduración del linfocito B asociado a la ayuda que le da el linfocito T, la presentación de la célula antigénica, presentadora de antígenos que hacía el linfocito T, y la hipermutación somática que se produce. Esto está en la zona del manto. Y acá en este pequeño esquema del costadito en la derecha van a ir viendo cómo se va a ir organizando esquemáticamente el centro germinal para ir llegando a las células más maduras en la parte más superior. Bueno, y acá, número 50. Algunas diferencias entre linfocitos B vírgenes, plasmocitos y células B de memoria. El linfocito B virgen, su receptor, que es una gamma globulina dirigida que está pegada en la membrana, puede ser una inmunoglobulina M o una IgD, siempre con el complejo mayor de histocompatibilidad. En la de memoria, y están con el complejo. Y en las de memoria, que están circulantes y en los tejidos linfáticos secundarios, en cambio, la producción de gamma globulinas es distinta. Es la G, la A, la E, la M. Mientras que en los anticuerpos secretados en los plasmocitos, fíjense que también son G, A, E y M, que ya es la célula madura y esos receptores que tenía el linfocito B son eliminados y producidos en el anticuerpo. Entonces, 51. Respuesta secundaria de anticuerpos. ¿Qué ocurre? Algunos linfocitos B de memoria vuelven a los centros germinales y luego de interactuar con los linfocitos T, producen un centro germinal secundario con nuevos linfocitos B de memoria y con inmunoglobulinas de mucha más afinidad que las anteriores por el antígeno que los está activando. Y puede haber un cambio de isotipo, no en este lugar, porque por ahí cambia de tipo de inmunoglobulina. En el caso del linfocito de memoria que interactúa con linfocitos foliculares,
proliferan y pueden diferenciarse a plasmocitos sin formar el centro germinal. O sea que pueden formar el centro germinal o no. Y los dos van a terminar produciendo anticuerpos que pueden ser mucho más específicos. 52. Ahora bien, las células B de memoria pueden activarse de diversas formas. Llegó el antígeno, produce toda la reacción. Células efectoras, células de memoria. Pasa un tiempo, ¿reaparece el antígeno o no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se reactiva esa célula de memoria? En respuesta a la estimulación del receptor de la célula B cuando entra el antígeno, que sería lo común, o puede haber una respuesta a la estimulación de receptores de reconocimientos de patrones, fíjense, o por citoquinas, que es una estimulación bystander, o sea que no necesita que el antígeno específico esté ahí para activarse. En caso de necesidad puede haber una reactivación a través de este sistema bystander. ¿Cómo es? La activación de células B de memoria por la estimulación bystander es respuesta al receptor de patrones y los linfocitos B vírgenes carecen de Toll-like receptor, los de memoria sí los tienen y estos también presentan receptores para citoquinas que pueden activar y proliferar y poder diferenciarse a plasmocitos cuando llega un ligando que se une a ellos. Entonces, la activación se produce a través de estos que aparentemente son de inmunidad innata, pero sin embargo, llegado el momento, pueden generarme una respuesta inmunológica adquirida en el linfocito B de memoria, gracias a la presencia de estos Toll-like receptor y la liberación de citoquinas. Con liberación y producción a plasmocito, ¿no? Como sabemos que la maduración del linfocito B va hacia eso. Entonces, número 54. Pongan la pava. Se sustenta la memoria B en dos tipos celulares, lo que es la célula B de memoria y el plasmocito de larga vida media. Entonces, la persistencia de niveles altos de anticuerpos específicos en tiempos prolongados, por ejemplo, después de una infección, puede deberse a: uno es la supervivencia de las células plasmáticas de larga vida media que están en determinados nichos particulares donde se pueden producir los anticuerpos sin requerir la reexposición al antígeno. Entonces, queda la célula plasmática, larga vida, queda guardada y en caso de necesidad puede generar una segunda respuesta. Segundo, a través de generación de células plasmáticas, pero de los linfocitos B de memoria que estaban activados por el antígeno inductor o alguna reactividad por esta. O sea que estaba el linfocito B, no estaba la célula plasmática madura. Se activa este, se transforma en célula plasmática, produce la respuesta secundaria. Y tercero, a través de la generación de células plasmáticas de linfocitos B de memoria que están activados por un receptor tipo Toll. Entonces, 3. ¿En qué se sustenta la memoria B? Células B de memoria, plasmocito de larga vida. ¿Cómo están los anticuerpos? Supervivencia de células plasmáticas de larga vida, generación de células plasmáticas de linfocitos B que son activados por el antígeno, o generación de células plasmáticas a través de la activación bystander a través del Toll-like receptor o los PAMP. ¿Sí? Estamos en la 55. Esta, déjeme ver que me acuerde. Bueno, es más o menos parecido. El linfocito virgen, en la zona, el B1 o el de la zona marginal, respuesta con el antígeno, no requiere la asociación con el TH1 y la producción de respuesta T independiente. Y por el otro lado, las citoquinas que favorecen la otra respuesta. Más o menos lo mismo, no se justifica. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Es lo mismo lo que pasa en la médula ósea del niño que en la del anciano? Claramente que no. ¿Por qué? Porque el niño todavía no tiene formada su capacidad inmunológica y su sistema inmunológico hasta un tiempo grande ya, después de los 2-3 años. Entonces, ¿qué encontramos? En el pequeño, gran número de células B vírgenes
que son de diversa especificidad, pero tiene bajo número de células de memoria. Caso contrario, en el adulto, la médula ósea tiene mucho más depósito de grasa, menor número de nichos funcionales y menor número de células progenitoras B, después de los 60-65 años. Y entonces, ¿qué tenemos? Bajo número de células vírgenes, muchas células B de memoria y plasmocitos, y tiene un espectro de especificidades limitado, ya porque lo tiene ya orientado de toda su vida, lo que tiene en ese momento. Entonces, esto es importante porque la capacidad de respuesta es absolutamente distinta. ¡Ah! ¿Así les quedó la cabeza? Bien. Esto no, esto no. ¿Esto qué es? A ver. Esto es la misma que habíamos charlado hoy. Bien. Listo, terminamos acá. Vamos. ¿Qué tengo que hacer para que aparezca otro acá? Sí. Digamos que sí. ¿Qué es esto acá? Ah. ¿Cómo hago acá? A ver, para que aparezca alguien. Las preguntas. Esperen. A ver, acá estamos. Bien, a ver si me ayudan los que en teoría saben más que yo. Para que me aparezca alguien acá, mi ayudante preferida. Ah, no sé. Ahí. ¿Vos querés invitar? Sí. A Antonella. Pero no está ahí. ¿No está? Tiene que estar siguiendo el vivo. ¿Este? Tengo una persona más enviando solicitud para estar en este vivo. Bien, ese. Dale. ¿Alguna de esas dos? Estas dos es para compartir pantalla, pero no sé si quieres que alguna de estas dos. O sea, ella te lo tiene que solicitar. Sí. ¿Cuál Dale. es? ¿Esa? Esperamos. Antonella. ¿Pidió? Está esperando, ¿no? No. Ahí está. Antonella. ¿Está cargando? Pero Antonella no pidió. ¿No? Eso es por su señal igual, ¿eh? Sí. Vamos a ver las preguntas. ¿Cargó? No se le cargó. Antonella. Sí, ¿Esa es? ¿Antonella? Sí. ¿Donceli? Sí. Ahí está, a ver. No se te ve, pero te Hola, escucho. ¿cómo va? ¿Qué haces? ¿Todo bien, Claudio? Bien, bien, Bueno, ¿vos? te digo las preguntas que fueron haciendo los chicos, más o menos. Vamos a ver. Eh, bueno, surgieron muchas dudas en cuanto a cuáles son los capítulos de la bibliografía, porque estaban diciendo de que lo subieron mal. Bueno, eso después lo ponemos en una historia entonces. Sí, a La mí no siguiente me pregunta preguntes eso, no tengo dice, ni ¿existe idea. relación entre la presencia de IgD en el BCR y una mayor asociación para la respuesta humoral independiente de LT? De vuelta, ¿cómo? Dice, si existe relación entre la presencia de IgD en el BCR y una mayor Sí, asociación para respuesta humoral independiente de linfocitos T. me parece que no, desconozco, lo podemos buscar, pero me parece que Bien. no.
Y en esa misma pregunta surgió la duda de si a su vez la IgM en BCR está más asociada a la respuesta humoral T o es más dependiente. La IgM es la primera respuesta que nosotros tenemos, pero digamos que los linfocitos que dan respuesta timo independiente producen más fácilmente la IgM. Pero todas producen IgM. La pasa que los linfocitos, las que son asociadas a los linfocitos T, generan después mucho más fácilmente la inmunoglobulina G, que es la Bien, segunda respuesta. Pero digamos que la M está más asociada con la no dependiente del timo. bien. La ¿Sí? siguiente La pregunta timo independiente. dice si los TCD8 se guardan como células de memoria o solo como CD4. No, no es lo mismo el CD4 que el CD8. CD4, célula helper. CD8, célula citotóxica. La célula de memoria de cada uno se guarda en distintos lugares.